Y quizá penséis que hablar del libro de Daniel y del libro de Apocalipsis es empezar a hablar de historia, de imperios, de reyes que caen, muchas fechas, números matemáticos para acoplar los números de la profecía a nuestro tiempo. A mí me gustaría, aunque vamos a tocar un poquito eso, solo un poquito, me gustaría en esta semana sobre todo enfocar el libro de Daniel y particularmente el capítulo 11 de una forma muy espiritual, mis hermanos. Me gustaría que viéramos partes de ese libro o las visiones que hemos visto toda la vida desde un ángulo que quizás no lo habéis visto. Vamos a ver qué vio el profeta Daniel que no está escrito en el libro. Vamos a ver imágenes, en las imágenes que nosotros tan bien diseccionamos, por ejemplo, la estatua de Nabucodonosor, las bestias que salen del mar. En todas esas imágenes vamos a ver cosas que quizás nunca os habéis parado a pensar de que esas cosas estaban ahí. Y Daniel las vio, aunque muchas no las explicó, porque se las estaba explicando al rey Nabucodonosor, algunas de ellas, y el rey Nabucodonosor realmente era un neófito en la religión. Así es que cuando yo le doy un estudio bíblico a una persona que recién comienza, mis hermanos, yo no le cuento el santuario a todo detalle, porque no entendería nada. Así es que le tengo que explicar las grandes nociones para que él entienda. Esto es lo que le tocó hacer a Daniel. Pero, mis hermanos, Daniel entendió un mensaje fascinante en la estatua de metales que vamos a ver en esta semana, que él no escribe, porque él y Dios entendían el mensaje que se estaban compartiendo. Y vais a ver cómo hasta el Espíritu de Profecía nos dice que hay mensajes dentro del libro de Daniel que no están completamente explicados por el propio profeta. Vamos a analizar el capítulo 11, que como bien ha dicho vuestro pastor, es uno de los capítulos más complicados, más densos, más fascinantes del libro, y no nos vamos a meter en detalles históricos, de interpretación. Vamos a ver cosas importantes para nosotros, para el tiempo que estamos viviendo, mis hermanos, un tiempo vital, un tiempo en el que se están cumpliendo las profecías del capítulo 11 casi cada día. Vamos a analizar todo esto tranquilamente. Y yo le pido al Señor que me dé el don de maestro para poder haceros comprender al menos parte de lo que el Señor tiene en ese mensaje del capítulo 11 para nosotros, para nuestra iglesia, para el tiempo que estamos viviendo. Hoy vamos a ver brevemente qué nos dicen las Escrituras y Elena de White sobre las profecías y especialmente sobre el capítulo 11 del libro de Daniel. Vamos a mostrar un principio vital, mis hermanos, muy olvidado, desgraciadamente, muy olvidado o del que se habla poco, para comprender toda la profecía, para comprender no solo la profecía, sino toda la Biblia de una manera fascinante, que quizás nos abra un campo de investigación maravilloso, y es un principio sin el cual el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis quedan lisiados. Vamos a ver algunos textos bíblicos y algunas citas del Espíritu de Profecía que nos hablan sobre la profecía y especialmente sobre el capítulo de Daniel. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5, del 19 al 21, no apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno. Sabéis, a veces las profecías nos dan miedo, porque son complicadas, muchos símbolos, muchos números, y es que me hago un lío, pastor, es que no lo entiendo, es que no lo comprendo. Y a veces dejamos las profecías de lado, como no lo entiendo, oye, que lo estudien los especialistas, no es para mí. El apóstol Pablo nos está diciendo que cada uno tiene una responsabilidad importante de no apagar el espíritu en nuestra vida. Y fijaros que apagar el espíritu es menospreciar las profecías. Así es que, mis hermanos, en esta semana vamos a renovar el espíritu en nuestro corazón. Vamos a comprender cosas que a lo mejor teníamos un poquito aparcadas,
porque es importante examinarlo todo y retener lo bueno. Si menospreciamos las profecías, mis hermanos, perdemos nuestra identidad como Iglesia Adventista. Perdemos nuestra identidad como pueblo remanente de Dios. E incluso nos desorientamos en la misión que el Señor nos ha encomendado. Esto es lo que dice Proverbios 29, 18. Cuando falta la profecía, el pueblo se desorienta, se desenfrena. Por eso el apóstol Pedro nos aconseja sabiamente en 2 de Pedro 1, 19, tenemos también la palabra profética, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, porque es como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Mis hermanos, estamos viviendo quizá el inicio de los días más oscuros que va a vivir nuestra tierra en los próximos años. Vamos a ver cosas que van a encoger nuestro corazón. No hemos visto nada todavía. Elena de White dice que las escenas que vienen sobre la tierra son indescriptibles. Y no tenemos que asustarnos, porque el Señor está con nosotros. Porque el Señor nos va a guiar en todo ese camino. Pero necesito conocer la profecía para, en el lugar oscuro, poder caminar correctamente al lado del Señor. Así es que no menospreciemos las profecías, porque es como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana, es decir, la segunda venida del Señor, salga en nuestros corazones. Las profecías, mis hermanos, nos dirigen a través de la historia de la salvación hasta su culminación. Así es que no confundamos la profecía con números, símbolos indescriptibles o inexplicables. No, el Señor todo lo que revela es para que lo entendamos. Y en esta semana vamos a intentar entenderlo un poquito mejor. Así es que estudiar la profecía, mis hermanos, es sobre todo ver el poder de Jesús actuando cada día en nuestro mundo y en nuestra vida. Por eso Jesús quiere que sepamos ver claramente dónde estamos. Quiere que sepamos ver claramente de dónde venimos. Y también quiere que veamos hacia dónde nos dirigimos. Por eso Jesús se le presenta a Juan 2 veces al inicio del Apocalipsis como el que es en presente, el que era en pasado y el que ha de venir en el futuro, en Apocalipsis 1, versículos 4 y 8. ¿La cuestión cuál es, mis hermanos? La cuestión es que yo estoy perdido en el presente, no puedo entender el presente ni el futuro si no conozco y comprendo el pasado. Esto es lo que Dios intenta explicarme en toda la palabra de Dios. No puedo entender lo que me espera si no entiendo lo que Dios ha hecho en el pasado por su pueblo. Es un mensaje importantísimo. No puedo confiar en Jesús hoy ni mañana si no recuerdo o no me he dado cuenta de cómo ha actuado en mi vida en el pasado. Por eso Elena de White nos dice en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 443, no tenemos nada que temer en lo futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en nuestra historia pasada. ¿Por qué creéis que Jesús repite varias veces al comienzo de su revelación: yo soy el alfa y la omega, en Apocalipsis 1:8, el principio y el fin, yo soy el primero y el último? El alfa, mis hermanos, es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última. Jesús le está diciendo a Juan que Él es quien escribe el principio y el final de la historia, porque Él es el que existía el primero y el que existirá el último. Elena de White nos dice en su libro A fin de conocerle, página 14, yo soy significa una presencia eterna.
El pasado, el presente y el futuro son iguales para Dios. Él ve los acontecimientos más remotos de la historia pasada y el futuro lejano con una visión tan clara como nosotros vemos las cosas que suceden diariamente. Y todo esto se confirma, mis hermanos, cuando Jesús a Juan en Apocalipsis 1:19 le dice: escribe pues las cosas que has visto en el pasado, las que son en el presente y las que han de ser después de estas en el futuro. ¿Qué importancia tiene este énfasis que Jesús está haciendo constantemente en el pasado, el presente y el futuro? ¿Qué importancia tiene para mí que estoy viviendo al final del tiempo, que estoy viviendo frente a los acontecimientos más fascinantes que posiblemente muchos profetas quisieron vivir y quisieron ver? Mis hermanos, Jesús está mostrando que Él es el centro de toda la profecía y de toda la revelación, que es el nexo que une el pasado con el futuro, con lo cual el pasado, el presente y el futuro no solo está dirigido por Jesús directamente, sino que se conectan en Él. Es decir, si yo conozco a Jesús, entonces podré entender el pasado, el presente y el futuro claramente, porque Él me lo ha explicado claramente en su palabra. Pero Jesús me está diciendo algo más importante. Jesús me está diciendo que si quiero entender los eventos finales, debo comprender la historia pasada que prefigura esos eventos finales. Los eventos finales yo no los he vivido. Pero ¿cómo los puedo entender? ¿Cómo puedo entender los eventos más importantes que va a vivir nuestro mundo? Los eventos más importantes para el pueblo remanente de Dios que nunca jamás han ocurrido en la historia. ¿Creéis que el Señor nos va a dejar a ciegas? ¿Creéis que puedo esperar a que se cumplan para entonces ver a ver si eso no es? Mis hermanos, hay algo que a veces hemos pasado por alto. Y es que el Señor intenta explicarnos la historia que vamos a vivir con la historia que ya ocurrió. Salomón en el Eclesiastés busca explicar este mismo principio diciendo: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Pues nada hay nuevo debajo del sol. ¿Acaso hay algo de lo que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya aconteció en los siglos que nos han precedido. No hay nada nuevo. Todo ocurrió ya. Solo tengo que estar atento al pasado para ver cómo se repite en el futuro. Así está montado el libro de Daniel, mis hermanos. Así está montado el Apocalipsis. Se basa en el pasado para explicarme el futuro. Pero si yo rechazo el Antiguo Testamento, si decido interpretar el Apocalipsis simplemente por el Apocalipsis, mis hermanos, estaré perdido, caminaré en las tinieblas, porque todo el Apocalipsis se basa en el Antiguo Testamento para yo poderlo entender. Pero el libro de Daniel también se basa en el pasado para poder entender el futuro. Así es que Dios hace, dice Eclesiastés 3:15, Dios hace que el pasado se repita, exactamente. Nada existe que no haya existido antes y nada existirá que no exista ya. Dios hace que el pasado se repita. Así es que el fin del mundo ha sido ilustrado y explicado en el inicio del mundo. Si yo entiendo el inicio del mundo, mis hermanos, no caminaré a ciegas por el futuro, porque iré viendo cómo todo lo que Dios escribió en el pasado, la historia que ocurrió en el pasado se repite paso a paso, detalle a detalle, exactamente igual que ocurrió en el pasado. Este es uno de los principios más importantes de la interpretación profética. Toda la semana vamos a basarnos en este principio, mis hermanos. Es lo que se denomina tipología bíblica, donde la historia del principio se denomina tipo y su repetición
al final de la historia es el antitipo. Es el principio que nos presenta el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11, hablando del pueblo de Israel. Él dice, todas estas cosas les acontecieron como ejemplo, y emplea la palabra griega tupos, que es tipos, y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales. Así es que toda la historia de Israel, todo lo que ocurrió en el Antiguo Testamento es un tipo para amonestarnos a nosotros, para enseñarnos a nosotros, para explicarnos a nosotros todo lo que va a ocurrir ahora en el tiempo del fin. Imaginaros si es fascinante estudiar bajo este punto de vista el Antiguo Testamento, no como historias que ya ocurrieron en el pasado, sino como historias que se volverán a repetir. Literalmente, mis hermanos, el apóstol Pablo está diciendo que todo el Antiguo Testamento, que narra la historia de Israel, es un tipo del Nuevo Testamento que narra la historia de Cristo y de su Iglesia. Siguiendo este principio de interpretación, Pablo puede decir lo siguiente. Atentos a esto, mis hermanos. En la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Y pregunta el apóstol Pablo, ¿se preocupa Dios por los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Sí, por nosotros se escribió esto, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Mis hermanos, ¿cómo es que Pablo está empleando este texto, que es una ley que tiene que ver aparentemente con el cuidado de los animales, para aplicárselo a las personas? Y particularmente Pablo está relacionando el buey que trilla con aquellos que trabajan todo su tiempo para la obra del Señor. Y está aplicándolo a los diezmos. Y está diciendo, el buey que trilla debe comer de la paja y del trigo que está trillando. ¿Cómo hace esa unión, mis hermanos, de un texto que aparece en las leyes de Moisés, que no parece referirse para nada a nosotros, con nosotros? Con el diezmo y con los pastores, con los evangelistas, con los discípulos que trabajan completamente en la obra del Señor. Muchos dicen que Pablo estaba muy inspirado, que Pablo era el único que estaba autorizado a hacer esto y que nadie más puede realmente hacer esto. Mis hermanos, yo estoy de acuerdo en que Pablo estaba completamente inspirado. Pero también os voy a decir que no hace falta estar completamente inspirado para poder hacer esta relación que ha hecho Pablo. Y os lo voy a demostrar. Pablo era un conocedor profundo del Antiguo Testamento. Era un rabino, era un hombre que había estudiado a los pies de Gamaliel, así es que conocía posiblemente casi de memoria el Antiguo Testamento y era capaz de ver en su mente la Biblia entera. Así es que era capaz de relacionar detalles que nosotros no somos capaces de relacionar. Pero mis hermanos, nosotros podemos explicar lo mismo que Pablo si tenemos en cuenta el significado bíblico y la simbología implícita en casi todos los textos del Antiguo Testamento. Si yo analizo qué es el buey en la Biblia, pues tenéis un texto en Levítico 4:3 que me dice que es un animal que representa a los sacerdotes, que representa a aquellos que trabajaban todo el día para el Señor. Así es que el buey es el animal que se ofrecía en sacrificio por el pecado del pueblo sacerdotal. Por lo tanto, el buey representa a los sacerdotes. ¿Y a quién representan los sacerdotes? Bueno, representa a todos los creyentes también, porque Éxodo 19:6 lo dice, y Primera de Pedro 2:9 también lo dice. Y trillar.
¿Qué significa trillar en la Biblia, mis hermanos? Trillar es el acto de separar el grano de la paja. Y ahí tenéis un texto fascinante en Miqueas 4:13 y en Isaías 41, 14 al 16, que me dice exactamente el significado de trillar, pero un significado espiritual, mis hermanos. Y el grano. ¿A quién representa el grano en la Biblia? En multitud de textos. ¿Quién es el grano? Son los creyentes. Son los fieles a Dios. ¿Y la paja? ¿Qué es la paja? ¿Qué es la paja, mis hermanos? La paja son los no creyentes. La paja es aquello que no pesa. La paja es aquello que no se ha acogido a Jesús, que no tiene fe en Jesús y que el viento se va a llevar como el tamo de las eras, dice Daniel. Así es que el buey que trilla es el obrero que predica el Evangelio, porque está haciendo un trabajo en la era, que es el lugar donde se separa el trigo de la paja. Y a través de la predicación del Evangelio, esos dos tipos de personas se van separando, unos aceptan y otros no aceptan. ¿Y de quién come el buey? Pues el buey come de aquellos que finalmente se convierten al Evangelio y que a través de los diezmos devuelven al Señor lo que le pertenece, y el Señor da al obrero para que pueda seguir comiendo y para que pueda seguir trabajando. Así es que los bueyes comían el propio trigo que trillaban. En Isaías 30, 24 lo dice literalmente. Así es que Pablo conocía estos textos de memoria, mis hermanos, y es capaz de crear la relación a través de las imágenes con el problema que tiene delante, con el diezmo y los obreros que tienen que comer de su trabajo. Así es que veis, mis hermanos, que simplemente haciendo una aplicación de todos los símbolos del Antiguo Testamento podemos llegar a la misma conclusión que llegó Pablo. Con lo cual, si hasta una simple ley de Moisés tiene una proyección tipológica, cuando el apóstol Pablo dice todas estas cosas les acontecieron como un tipo, y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en estos tiempos finales, está diciendo que prácticamente todo el Antiguo Testamento funciona como un tipo del Nuevo Testamento, que sería su antitipo. Y exactamente, mis hermanos, ¿dónde termina el tipo y dónde comienza el antitipo? Jesús mismo nos marcó el límite exacto. Nada más resucitar, cuando en el camino de Emaús a dos de sus discípulos, en Lucas 24, 27, dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras, es decir, en todo el Antiguo Testamento, porque todavía no existía el Nuevo Testamento, así es que les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Y dice que comenzando desde Moisés, mis hermanos, pero Moisés habla de Jesús. Bueno, los 5 primeros libros de la Biblia es donde más se habla de Jesús. Así es que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les mostraba en todas las Escrituras lo que de él se decía. Jesús pudo dar en ese momento esa primera clase magistral de profecía mesiánica y de tipología, porque con su muerte en la cruz terminaba, mis hermanos, el tiempo de los tipos y comenzaba el de los antitipos. Pero la señal más clara de que ese tiempo de los tipos se había terminado, es decir, el tiempo de los símbolos, el tiempo de la sombra, el tiempo de aquello que mostraba lo que Jesús un día haría, el momento más claro fue cuando Jesús expira en la cruz y se rasga, mis hermanos, el principal símbolo, el principal tipo, el tipo más enorme que hay en todo el Antiguo Testamento, que es el tabernáculo, el templo, el santuario. Y se rasga la cortina de arriba a abajo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, con lo cual Dios declara que a partir de ese momento todos los rituales que tenían que ver con ese lugar quedan anulados,
porque había comenzado el tiempo de los antitipos en la persona de Jesús. Por eso Jesús puede explicarles a esos discípulos que van tristes por el camino de Emaús que realmente a partir de ese momento ha comenzado el tiempo de los tipos y que Él cumple todas las profecías del Antiguo Testamento. Por eso Daniel 9:24 señala que Jesús vino a sellar la visión y la profecía. Vino a sellar porque vino a terminar, a dar cumplimiento a la visión y la profecía de todo el Antiguo Testamento, de todos los tipos que en el Antiguo Testamento le señalaban como el Mesías. Mis hermanos, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de cómo en el Antiguo Testamento prácticamente todo lo que hay funciona como un tipo. Vamos a coger los 10 primeros capítulos del Génesis. 10 primeros capítulos del Génesis. Y los vamos a poner como ejemplo de tipología. Y veamos qué antitipos tienen en el tiempo del fin. Así es que si ponemos la cruz de Jesús entre el tipo y el antitipo, en los 10 primeros capítulos del Génesis tenemos una creación inicial que me está señalando cómo Dios creará al final. Tenemos el Edén, que me está señalando cómo será la nueva Jerusalén. Tenemos a Adán y Eva, que representan a Cristo y a su Iglesia. Tenemos las vestiduras de pieles, que representan la perfecta justicia de Jesús, con la cual nos reviste de nuestra desnudez y esclavitud del pecado. Tenemos el sacrificio del Cordero y tenemos el sacrificio de Cristo en el Nuevo Testamento. Caín mata a Abel. Es interesante, mis hermanos, aquí hay una tipología fascinante de cómo, y lo estudiaremos bien esta tarde y mañana sobre todo, de cómo, mis hermanos, en esos dos hermanos que deberían llevarse muy bien y deberían tener la misma religión y la misma adoración, desde el inicio de la historia se dio una escisión, una separación. Uno decidió aportar sus buenas obras como método para salvarse. Y el otro decidió permanecer fiel a los méritos de Jesús únicamente para salvarse. Pero curiosamente, el odio nació enseguida en aquel que cambió las cosas y mató a su hermano. Es una tipología clara de lo que luego ocurriría en la historia del cristianismo, en la historia del pueblo de Dios, donde el pueblo de Israel mató a los profetas, mató a todos aquellos que intentaban renovar su vida con Jesús. Y luego la Iglesia cristiana hizo lo mismo exactamente, cayendo en la justificación por las obras y persiguiendo a muerte a todos aquellos que buscaban la justificación por la fe solamente en Jesús. La maldad antidiluviana es un símbolo de la maldad del preadvenimiento. Noé predica el juicio, el resto también predicará el juicio. La salvación en el arca es la salvación en Cristo. El cierre de la puerta del arca es el cierre del tiempo de gracia. Enoc llevado al cielo, los justos son llevados al cielo. La destrucción por agua es un tipo de la destrucción por el fuego. Así es que todo absolutamente ha sido predicho en la antigüedad y el fin del mundo ha sido ilustrado en el inicio. Jesús confirmó este principio con muchas referencias tipológicas, mis hermanos. Fijaros lo que Jesús dice, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Está haciendo una tipología. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Ahora entendemos mejor por qué Jesús dice, yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y el fin, el primero y el último. ¿Y por qué Salomón indicó, Dios hace que la historia se repita? Comprendiendo cómo funciona la tipología, cobran mucho sentido las palabras de Jesús cuando dice, y ahora os lo he dicho,
en Juan 14, 29. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. ¿Cómo nos lo había dicho Jesús? A través de la tipología, mis hermanos. Ya estaba revelado. Por eso Jesús a veces se estiraba de los pelos cuando veía lo poco que sabían de las Escrituras sus discípulos, mis hermanos. Porque no eran capaces de ver en la tipología que todo lo que estaba ocurriendo delante de ellos era un cumplimiento de la historia pasada, que todo había sido escrito ya, que todo había sido explicado ya. Todo esto confirma lo que Elena de White dice en varias declaraciones. Fijaros qué declaraciones más fascinantes de Elena de White, apoyando la tipología en muchas de sus citas. Ella dice: cuando estoy usando mi pluma, me son dadas del pasado, maravillosas presentaciones del presente y del futuro. Fantástico. Ella era capaz de ver la tipología porque el Señor se la revelaba. Ella dice en Alza tus ojos, página 329, la fe del presente nos conecta con el pasado y nos señala el futuro. En Maranata, página 28, dice la historia pasada se repetirá. Viejos conflictos resurgirán una nueva vida. Estudiad el Apocalipsis en relación con Daniel. Fijaros que el Apocalipsis es el Nuevo Testamento, Daniel es el Antiguo Testamento. Ella dice, unid los dos. Porque es la única forma de entender el Apocalipsis. Hay que entender primero Daniel, porque la historia se repetirá. La tipología funciona en un doble sentido. No solo funciona del pasado hacia el futuro, mis hermanos, funciona también del futuro hacia el pasado. Cuando en el Nuevo Testamento hay algo que yo no entiendo bien por qué Jesús lo dijo, por qué Pablo lo dice, por qué los apóstoles lo dicen, ¿a dónde tengo que ir? Tengo que ir al Antiguo Testamento, tengo que ir a buscarlo allí, porque allí está explicado. Lo mismo que si hay algo que me rechina en el Antiguo Testamento, esas matanzas que hizo ahí el Señor en la ciudad de Jericó, que dice que mataran hasta los niños, y que finalmente quemaran toda la ciudad, y que no cogieran botín, y que todo era anatema. Señor, ¿cómo es posible si tú dices en el Nuevo Testamento que ama a tus enemigos como a ti mismo? Es que Dios ha cambiado, mis hermanos. No, Dios está haciendo con la ciudad de Jericó una tipología de lo que va a ser el final del tiempo de este mundo. Esa ciudad representaba nuestro mundo y lo que hizo el pueblo de Dios alrededor de esa ciudad representa el juicio final de Dios a las naciones de este mundo que han decidido obstinar su corazón, rebelarse contra él, cerrar la ciudad y no permitir que el Evangelio de la salvación de Jesús penetre en sus corazones. Así es que Dios no ha cambiado. Estamos viviendo un tiempo de gracia desde el nacimiento de Jesús, un tiempo en el que Dios me predica su amor, que Dios me predica que cambie, que estoy a tiempo todavía, pero llegará un momento en que comenzará a dar 7 vueltas a este mundo y entonces tendré ya muy poco tiempo antes de que las murallas de este mundo caigan y todo sea quemado. Así entiendo por qué Dios mandó eso al pueblo de Israel. Era un tipo de lo que ocurriría al final del tiempo. Fijaros, otro texto, mis hermanos, fascinante. Un ejemplo de cómo hay cosas que no entiendo en el Nuevo Testamento y me tengo que ir al Antiguo Testamento para entenderlas. El apóstol Juan, en los Evangelios, fue uno de los únicos discípulos que estuvo al lado de Jesús en la cruz el viernes por la tarde. Y él vio allí de cerca cómo Jesús moría, muy pronto, demasiado pronto para un crucificado que tardaban hasta 1 semana y 15 días en morir. Tenían que bajarlos porque era la puesta de sol. Así es que para bajar a los crucificados les quebraban las piernas para que no se escaparan, para acelerar su muerte. Y cuando aquel soldado se acerca a Jesús, ve que está muerto. Pero para asegurarse, clavó su lanza en el costado de Jesús. Y Juan dice atónito, mis hermanos, porque lo dice atónito. Cuando leéis ese texto de Juan 19:34, él dice, y al instante salió sangre y agua.
y no quedándose tranquilo con que hayamos entendido la importancia de ese hecho, sigue diciendo, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. E inmediatamente se pone a hacer tipología diciendo, pues estas cosas sucedieron para que se cumpliera la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Un texto que aparece en Éxodo 12, 46. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Pero mis hermanos, habla de traspasarle y de quebrarle las piernas, pero no explica nada de la sangre y el agua que le ha dejado atónito. Y para avivar más el misterio, Elena de White dice en El deseado de todas las gentes, página 717, que de aquel costado abierto no fluyó una mezcla de sangre y agua. Ella especifica literalmente, mis hermanos, fluyeron dos copiosos y distintos raudales, uno de sangre y el otro de agua. Así es que salió un chorro de sangre y un chorro de agua separados completamente. ¿Y por qué Juan se queda tan fascinado frente a ese hecho? Porque Juan dice, yo lo he visto y doy testimonio de ello. ¿Qué importancia tiene eso, mis hermanos? Juan estaba viendo algo que él no explica en el texto, porque entendía que todos los creyentes lo entenderían. Para encontrar la respuesta correcta tengo que buscar el tipo de este hecho en el Antiguo Testamento. Tiene que ser alguien al que le hayan abierto el costado un viernes por la tarde. Y solo hay otra historia igual en toda la Biblia. Al atardecer de un viernes 4000 años antes, Dios llevó a un profundo sueño al primer Adán, le abrió el costado, y de lo que sacó de su costado, no dice una costilla, dice el costado, mis hermanos, de lo que sacó del costado, ¿qué hizo con ella? Hizo una perfecta mujer en todos los sentidos, idónea para que se uniera con Adán y formaran una sola carne por la eternidad. Mis hermanos, ¿por qué Juan se siente tan impresionado cuando ve los dos raudales de sangre y agua que surgen del costado de Jesús? Porque Juan entendió a través de la tipología y la simbología bíblica lo mismo que Pablo explica en Efesios 5, del 25 al 27, cuando él dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ahí está, muriendo en la cruz, entregando su sangre por la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Por lo tanto, de la sangre Dios justificó a su pueblo. Y a través del agua, mis hermanos, que es un símbolo de la santificación, Dios santificó a su pueblo. Y finalmente, a través de esa sangre y ese agua que salió del costado de Jesús, hizo una esposa santa y sin mancha que ama profundamente al esposo y se deleita en hacer su voluntad guardando sus mandamientos. ¿Por qué lugar entraron los que iban a salvarse en el arca de Noé? ¿Por dónde? ¿Dónde estaba la puerta? Dice literalmente este texto que estaba, dice, haz la puerta a uno de los dos costados del arca. Así es que en uno de los dos costados, ahí se abrió una puerta. Y sabéis, es muy interesante, mis hermanos, id al texto y veréis que Dios dice que después de sacar lo que tuvo que sacar de Adán, Dios cerró, dice, cerró la carne en su lugar. La misma palabra hebrea cerrar que aparece en Adán, aparece cuando dice, y Dios cerró la puerta del arca cuando hubieron entrado los que tenían que salvarse. Así es que la puerta estaba a un costado, Dios cerró la carne de Adán, Dios cerró la puerta,
cuando entren todos los que tengan que entrar en el cuerpo de Jesús, que es la Iglesia, Dios cerrará el costado de su Hijo, dejará de fluir sangre y agua, y el tiempo de gracia habrá terminado, y los que sean salvos serán salvos, y los que no sean salvos se perderán. Ya no caerá agua, caerá fuego. Mis hermanos, todo esto es fascinante. Así es que recordemos que en la Biblia Jesús es el autor y consumación de toda la revelación, que Jesús hace que la historia se repita desde el principio, que su muerte en la cruz es la línea divisoria entre el tipo y el antitipo, entre la figura y la realidad, y que el fin del mundo ha sido ilustrado en el inicio. Y está construido sobre este principio de interpretación el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Y realmente está construido sobre este principio toda la Biblia. Y el no entenderlo hace que divaguemos en la profecía. Y el no entenderlo hace que nuestro estudio de la Biblia sea a veces tedioso y triste. Si lográramos entender esto, la Biblia cogería para nosotros una nueva dimensión, mis hermanos. La cogió conmigo cuando yo era un laico, antes de estudiar teología, porque entendí este principio. Y cuanto más estudio según este principio, y es la Biblia la que me tiene que decir lo que es correcta tipología, porque también hay falsa tipología, cuidado, yo no puedo elucubrar, tiene que ser la palabra de Dios la que me diga exactamente cómo todo se cumple y todo se cierra. Y entonces es fascinante, mis hermanos, porque yo no me dejaré ningún detalle importante para que mi vida pueda ser salva a través de Jesús. ¿Cómo afecta todo esto al libro de Daniel y especialmente al capítulo 11, con lo cual vamos a terminar completamente? Porque Daniel y también el Apocalipsis, mis hermanos, se construyen sobre este principio, aprenderlos de memoria. El principio dice que el final de la historia está ilustrado, ¿dónde? Al principio. Estudiad la Biblia bajo este concepto, bajo este principio, y vais a ver cosas fascinantes en la Biblia que nunca habríais entendido de otra manera. Por eso Elena de White dice en la Review and Herald: en las Escrituras se presentan verdades que se relacionan especialmente con nuestro tiempo. Las profecías de la Escritura apuntan al periodo justamente anterior a la aparición del Hijo del Hombre, y aquí sus advertencias y amenazas se aplican prominentemente. Los periodos proféticos de Daniel, extendiéndose hasta la misma víspera de la gran consumación, arrojan un diluvio de luz sobre los eventos que acontecerán entonces. Nadie necesita permanecer en la ignorancia. ¿Habéis oído? Nadie necesita permanecer en la ignorancia. Nadie necesita estar sin preparación para la venida del día de Dios. Y en eventos de los últimos días y en el conflicto de los siglos, ella dice: no debe interpretarse una declaración del Salvador en forma tal que venga a anular a otra. Aunque nadie sepa el día ni la hora de su venida, se nos exhorta y se requiere de nosotros que sepamos cuándo está cerca. ¿Cómo voy a saber cuándo está cerca? ¿Cómo? Si son eventos futuros que no entiendo. Mis hermanos, porque la historia se repite. Dios hace que la historia se repita. Y vais a ver algo fascinante al final de esta semana, cuando os muestre cómo medio versículo del versículo 40 de Daniel 11 está explicado todo en la primera parte de Daniel 11 de una manera tan detallada que os vais a quedar fascinados. Veréis la Revolución Francesa, mis hermanos, veréis a Napoleón, veréis un montón de cosas explicado en el texto a través de este principio. Ella dice: se nos enseña además que menospreciar su aviso y negarse a averiguar cuándo su advenimiento está cercano será tan fatal para nosotros como lo fue para los que vivieron en los días de Noé, que no supieron cuándo vendría el diluvio. Ella dice en Eventos de los Últimos Tiempos: no tenemos tiempo que perder, el mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. Y lo dijo por allá, por 1900, mis hermanos. Así es que, ¿cómo estarán ahora? Estarán casi terminadas, totalmente terminadas. Bueno, solo le queda un poquito, lo vais a ver esta semana. Un poquito ahí. Solo le queda el gran ataque del rey del norte final y nuestro mundo habrá terminado
su historia. Así es que, ¿cómo podemos saber con certeza los acontecimientos que precederán a la segunda venida si no los podemos identificar hasta que no se hayan cumplido? No, el Señor ha inventado un método, mis hermanos, para que podamos saberlo antes de tiempo, para que ese tiempo de angustia no nos pille desprevenidos, para que sepamos lo que va a ocurrir detalladamente, porque ya ocurrió, porque ya pasó, porque ya se escribió. Por eso Elena de White dice, las profecías de Daniel 11 casi han alcanzado su completo cumplimiento. Mucha de la historia que ya ha pasado en cumplimiento de esta profecía, que dice, se repetirá. Se repetirá. Así es que, analizando esto, yo puedo saber qué es lo que va a pasar. Y termino con un ejemplo del propio capítulo 11 de Daniel. Mis hermanos, fijaros la historia que Daniel vivió. La historia que Daniel vivió en el año 600 a.C., él vivió unos acontecimientos históricos que llevaron a la cautividad al pueblo de Israel a Babilonia. En el 609, quiero que sobre todo os fijéis en lo que está en naranja. En el 609, el faraón Neco, que es el rey del sur, porque el territorio que está al sur de Palestina siempre es el rey del sur, y el territorio que está al norte de Palestina siempre es el rey del norte. Luego veremos otros significados. Pero el faraón Neco, rey del sur, invade Palestina. Está en Jeremías 22, del 11 al 12. En el 605, en junio, el ejército de Nabucodonosor, rey del norte, derrota a la guarnición egipcia en Carquemis, entra en Palestina, a la que Daniel denomina la tierra gloriosa, y conquista Jerusalén. Nabucodonosor se apresta a perseguir al ejército egipcio en retirada cuando el 25 de agosto le llega la noticia de la muerte de su padre Nabopolassar. Llegó hasta casi las fronteras de Egipto, y en las fronteras de Egipto le llega un mensajero que le dice, tu padre ha muerto. Y Nabucodonosor sabía que en aquella época, como no volviera rápidamente al trono, le quitaban el trono. Así es que, temiendo perder el trono, Nabucodonosor regresa apresuradamente a Babilonia, donde llega el 7 de septiembre, después de atravesar el desierto con un grupo selecto de soldados. En el 601, Nabucodonosor ataca de nuevo al faraón Neco en la frontera egipcia, pero es rechazado con importantes pérdidas de ambos bandos. Fijaros en esto ahora, mis hermanos. Primero Babilonia en el 597, seguimos avanzando. Sabéis que las fechas hacia Cristo van en disminución siempre. 597, primero Babilonia manda contra Judá algunas tropas reforzadas por bandas de sirios. Atento a esto, mis hermanos. Moabitas y amonitas, hermanastros del pueblo de Dios, ayudando a Nabucodonosor a conquistar Jerusalén. Está en Segunda de Reyes, explicado. Es el segundo ataque de Nabucodonosor a Jerusalén. Ahí se lleva cautivo a Joaquín, su corte, 10.000 judíos, entre los que se encuentran Ezequiel. Nabucodonosor cambia al rey, pone a Matanías, hijo de Josías, como rey con el nombre de Sedequías. Y Sedequías, mis hermanos, desoyó las advertencias de Jeremías y hace de nuevo pactos con Egipto. Y los ejércitos de Nabucodonosor vuelven en el 586, sitian 18 meses la ciudad de Jerusalén y la destruyen completamente, arrasando el templo y quemando toda la ciudad, no dejando ninguna piedra en pie. Ahora mirad cómo Dios explica el gran ataque del rey del norte en el tiempo del fin, algo que está a punto de ocurrir contra el pueblo de Dios y contra todo el mundo. Pero en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él. El rey del sur es Egipto. ¿Contiende con quién? Con el rey del norte, representado por Nabucodonosor. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad. Entrará por las tierras, se inundará y pasará. Entrará a la tierra gloriosa, es decir, entrará contra el pueblo de Dios. Y muchas provincias caerán, es decir, caerá una enorme parte de ese pueblo de Dios que Dios tiene escritos en los libros de la vida. Y caerán en la apostasía y doblegarán su rodilla ante el poder del rey del norte que viene, mis hermanos. Pero éstas escaparán de su mano: Edom, Moab, la mayoría de los hijos de Amón. Si miro en la historia me doy cuenta que Edom, Moab
y Amón hicieron pactos finalmente con Nabucodonosor para librarse de ser llevados. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto, es decir, tomará el mundo entero, porque Egipto es símbolo del mundo, pero noticias del oriente y del norte, en ese momento que está a punto ya de dominar toda la tierra, lo atemorizan, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, que es el mar Mediterráneo y el mar Muerto o el mar de Galilea, y mas llegará a su fin, y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. ¿Cómo me explica el Señor, o cómo le explica Daniel, lo que va a ocurrir en el tiempo del fin con el pueblo de Dios? Empleando la misma historia que él había vivido en la guerra terrible entre el faraón de Egipto, el rey del sur, y el rey de Babilonia, el rey del norte. Y Dios le está diciendo, mira Daniel, esta historia que tú también conoces, que tú también has vivido, va a volver a repetirse al final del tiempo. Lo mismo que ocurrió, ocurrirá de nuevo. Exactamente igual. Siguiendo la misma cronología, siguiendo los mismos acontecimientos, volverá a ocurrir. ¿Por qué Dios explica de esta manera a Daniel? Para que Daniel lo entienda, para que Daniel comprenda, mis hermanos, lo que va a ocurrir miles de años después de él. De la misma manera, Dios quiere que nosotros entendamos lo que va a ocurrir al final de la historia, mis hermanos, a través de la tipología. Termino con una cita de Elena de White que dice: las profecías de Daniel 11 casi han alcanzado su completo cumplimiento. Mucha de la historia que ya ha pasado en cumplimiento esta profecía se repetirá. Coincide con lo que dice Eclesiastés 3:15, nada existe que no haya existido antes y nada existirá que no exista ya. Dios hace que el pasado se repita. Mis hermanos, tenemos que estudiar esto, tenemos que entender, porque el Nabucodonosor del tiempo del fin se nos echa encima a toda velocidad. Así es que espero que ninguno de vosotros sea una de estas muchas provincias que caerá, y que nos mantengamos firmes como Daniel al lado del Señor, que conozcamos exactamente los acontecimientos que van a ocurrir para poder estar prevenidos y para poder ser encontrados listos cuando el Señor venga. Os espero a todos esta tarde para un siguiente tema. Amén.